Muy buenas a todos. Bueno, pues en este vídeo lo que vamos a intentar explicar es cómo calcular el radio más probable, la distancia más probable de un electrón al núcleo, y este tipo de cálculo se corresponde a el bloque de química física. El enunciado del problema nos dice lo siguiente: la siguiente función de onda describe el orbital 1s del hidrógeno. Le tenemos aquí y nos pide que calculemos la distancia más probable entre el electrón y el núcleo. Bien, lo primero que tenemos que saber es que la función de onda completa va a venir dada por dos términos, más bien tres, que van a ser el término espacial y el término de spin. A su vez, el término espacial se puede desdoblar en otros dos términos que van a ser el término radial y el término angular. Nos están hablando del radio más probable. Luego vamos a prescindir de estas dos partes y vamos a trabajar exclusivamente con la parte radial, que la vamos a conocer como RDR. Como nos están hablando de una probabilidad, tenemos que pensar en que tenemos que elevar nuestra función de onda al cuadrado, porque para todas las probabilidades, cuando hacemos cálculos en química física, las funciones de onda se elevan al cuadrado. Y también tenemos que saber que la función de onda tiene sentido físico solo cuando la elevamos al cuadrado. Bien, pues una vez que la hemos elevado al cuadrado, nos queda esta función de onda que tenemos aquí y que va a ser r cuadrado de r. Pero también tenemos que recordar que en el caso de las probabilidades, la probabilidad viene dada por la función de onda al cuadrado multiplicada por un diferencial de tau. ¿Este diferencial de tau qué es? Pues un diferencial de volumen en el que vamos a medir la probabilidad. ¿Y qué es diferencial de tau? Bueno, pues en este caso, diferencial de tau es, digamos, lo que tenemos que añadir a la función cuando cambiamos de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. ¿Por qué hacemos esto? Porque generalmente en los problemas de química física, cuando estamos en todo lo referente a orbitales atómicos y estructura atómica, cuando tenemos que hacer este tipo de cálculo, siempre vamos a trabajar en coordenadas esféricas porque es más sencillo, se complica mucho menos que si trabajamos en coordenadas cartesianas. Entonces, pues simplemente sustituimos y ya lo tenemos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que nosotros, la parte angular, ¿qué ocurre? Bueno, pues que nosotros exclusivamente, como hemos dicho hace un momento, vamos a trabajar solo con la parte radial. O sea, solo nos interesa el r cuadrado diferencial de r. Luego este término lo vamos a eliminar. Una vez que hemos hecho todas estas transformaciones de elevar la función de onda al cuadrado, saber que vamos a trabajar con solo exclusivamente la parte radial, y cuando hemos sustituido y hemos cambiado a coordenadas polares, una vez que hemos hecho todo esto, ya podemos hablar de función de distribución radial, que la vamos a llamar PDR y va a ser igual a r al cuadrado multiplicada por r al cuadrado de r. Bien, ¿qué más nos dice el problema? Nos está pidiendo el radio más probable. Si nos está pidiendo el radio más probable, lo que tenemos que pensar es que nos está pidiendo la máxima probabilidad. Si nos está pidiendo la máxima probabilidad, tenemos que pensar en máximos y mínimos de una función, es decir, sus puntos críticos. Y si pensamos en puntos críticos de una función, tenemos que saber obligatoriamente que vamos a tener que trabajar con derivadas, concretamente con la derivada de PDR. ¿Por qué? Porque al derivar esta función de distribución radial, nos va a dar unos valores que pueden ser máximos o mínimos. Y ahí es donde vamos a obtener el radio más probable. Bien, pues simplemente con cálculos, ahí se me ha colado un 0. Nosotros tenemos que hacer la derivada de PDR con respecto a R, que podemos decir que es lo mismo que la derivada de R al cuadrado multiplicada por R al cuadrado de R con respecto a r. Nosotros tenemos nuestra función de onda elevada al cuadrado. Aquí tendría que estar sin raíz. Se me ha pasado, pero en fin, si eleváis una raíz al cuadrado, pues ya sabéis, si es cuadrada. Tenemos la función de onda al cuadrado. Para hacer los cálculos más sencillos, yo he sustituido esto, que es constante, por una c. Y os lo dejo ahí puesto para que sepáis lo que es. Y luego nos falta el r cuadrado, pues ponemos nuestro r cuadrado. Esta es la función que tenemos que derivar. Como veis, es mucho más sencilla que derivar esa ecuación tan grande. Bien, pues simplemente derivada de PDR con respecto de r. Es una función
bastante sencilla, es simplemente aplicar la regla de la cadena continuamente. Ponemos la constante y después va a ser la derivada del producto que tenemos aquí. Derivada del primero de r cuadrado es 2r multiplicada por el segundo sin derivar, e a la menos 2r partido de a sub 0, más el primero sin derivar, que es el r cuadrado este que tenemos aquí, por la derivada del segundo. La derivada de las exponenciales son ellas mismas, que las tenemos aquí, multiplicada por la derivada de el exponente que le tenemos aquí. Este que tenemos aquí, la derivada de esto, si lo hacéis, es 2 partido de a sub 0 con el menos, y por eso pongo un menos en vez de un más. Y para hallar los puntos críticos, simplemente lo que tenemos que hacer es igualar a 0. Esto implica, si lo hacéis y sacáis factor común 2r y el factor exponencial, nos queda dentro del corchete 1 menos 1 partido de a sub 0 multiplicado por r. Esto, si lo pasamos al otro miembro, se va a simplificar. Luego esto implica que 1 menos 1 partido de a sub 0 por r es igual a 0. Si ahora despejamos r, bueno, tenemos esto, 1 es igual a 1 partido de a sub 0 por r, el a sub 0 aquí está dividiendo, lo pasamos multiplicando y nos queda, por tanto, que el radio más probable es a sub 0. Lo que también se puede hacer es sustituir en la segunda derivada, a ver si da 0, si es mayor que 0, menor que 0 y ver. Pero como bien estamos viendo, pues el mínimo va a ser 0 y a partir de ahí, pues simplemente hay un máximo de probabilidad que pues justamente va, si lo hacéis, va a coincidir con este, con a sub 0. A sub 0 concretamente es el radio de Bohr, es el radio de Bohr para el átomo de hidrógeno. Entonces, simplemente con hacer este proceso ya vamos a obtener los radios más probables. Cosas a tener en cuenta para este tipo de ejercicios. Saber que vamos a trabajar con la parte radial de la función de onda. No vamos a trabajar con la parte de spin ni con la parte angular. Segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, estamos calculando probabilidades, vamos a tener que elevar la función al cuadrado. Y no solo eso, sino que tenemos que pasar a coordenadas polares, por eso el r al cuadrado que tenemos ahí. Y a partir de ahí, pues simplemente agrupar un poco los términos para dejar la función más simple para las operaciones que vamos a hacer. Y por último, derivar con cuidado, porque solemos meter la pata mucho en cuanto tenemos una exponencial. Pero como veis, el proceso es muy sencillo, es una derivada de un producto, es bastante sencillo. Lo único que es importante, lo que os acabo de decir, coordenadas polares, cuadrados y demás para que os salga. Y nada, como veis es muy sencillo. Espero que os haya servido, espero que lo hayáis entendido, que se os haya hecho más entendible este tipo de ejercicios en química física, y nos vemos en el próximo vídeo.